Buen día, jóvenes estudiantes del CEPRE UNAM. Bienvenidos al curso de Economía. Les pido por favor que agarren su material de trabajo y se ubiquen en el primer tema del día de hoy. El primer tema que vamos a tocar en el curso de Economía es la economía como ciencia social. El término economía proviene de dos palabras, oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley u orden. Entonces, etimológicamente, el vocablo compuesto o economía quiere decir ley que ordena o administra la casa. Se dice, jóvenes, que la economía es la más vieja de las artes y al mismo tiempo la más joven de las ciencias. Desde los albores de la humanidad, las personas se han enfrentado al problema fundamental de la escasez de recursos en comparación a sus necesidades, y por tanto han tenido que tomar decisiones económicas, dando prioridad a unos bienes sobre otros. Sin embargo, como ciencia, la economía no nació hasta el siglo XVIII de la mano de Adam Smith, primer autor que estudió la actividad económica aplicando el método científico. ¿Y qué es la economía? Ustedes en su material de trabajo van a encontrar una definición bien sencilla, donde dice que es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer todas las necesidades humanas. Al mismo tiempo estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. Pero yo también quisiera compartir con ustedes una definición hecha por el premio Nobel Paul Samuelson, donde dice que la economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Como siguiente punto, tenemos los fundamentos de la economía. Hay ciertos conceptos fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta al momento de hablar de una ciencia económica. El primero de ellos es la escasez. El ser humano tiene un instinto nato por satisfacer sus necesidades y evitar así la incomodidad. El ser humano nunca está satisfecho con lo que tiene. ¿Debido a qué? Ya que el mundo se encuentra en constante cambio, van a comenzar a surgir nuevas necesidades. Al mismo tiempo, cabe resaltar que para la economía, la escasez no es sinónimo de pobreza. ¿Debido a qué? Ya que la escasez está presente en todo tipo de sociedad, ya sea pobre o rica. La escasez puede ser definida como la insuficiencia de bienes y o servicios disponibles para satisfacer todos los deseos y necesidades que nosotros tengamos. Acá en este punto también debemos hablar del problema económico. ¿Y cómo se da este problema económico? Surge debido a que nuestras necesidades son ilimitadas y los recursos para satisfacer estas necesidades son limitados, y esto va a ocasionar escasez. Como siguiente punto tenemos la competencia. Significa que los deseos tienen que competir unos contra otros por lo que está disponible. La competencia es un concurso por la posesión de recursos escasos. Muy bien, tradicionalmente la competencia fue mal vista, ya que se le asociaba con la deslealtad o la falta de escrúpulos. Sin embargo, hoy en día la competencia va teniendo una actitud positiva, ¿ya? Ya que involucra el respeto hacia los demás. Y es un hecho que las personas rinden lo mejor de sí cuando compiten entre ellas. Como siguiente punto tenemos la cooperación. Es cuando aceptamos las reglas con las que funcionan la economía y la sociedad. Si bien tiene en general un sentido positivo la cooperación, no viene a ser útil para generar el máximo de eficiencia en el rendimiento de las personas para ciertas actividades. ¿Ya? Como siguiente punto tenemos la eficiencia. Esta se define como la habilidad de encontrar las mejores opciones para enfrentar la escasez. Ojo, dice mejores opciones, ya que algunos piensan que el objeto de estudio de la actividad económica es solucionar netamente el problema de la escasez, y esto no es así, sino lo que se busca es estudiar de qué manera los recursos se pueden utilizar o combinar de modo más idóneo para que logren mayores niveles de satisfacción, ya que
es imposible, casi imposible resolver la escasez. Como he mencionado, siempre van a surgir nuevas necesidades y esto va a ocasionar que los recursos se utilicen cada vez más. La economía como ciencia. La economía es una ciencia porque cumple con los requisitos necesarios para ser considerado como tal. ¿Y cuáles son esos requisitos, jóvenes? Observen el siguiente esquema. La economía, para que sea considerada como ciencia, debe tener un objeto de estudio definido, un método de estudio propio y un contenido o conocimientos propios o especializados. Todo ello, en conjunto, hace que se forme y cree un pensamiento lógico. Vamos a hablar a continuación de cada uno de estos requisitos. En primer lugar, objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? La economía tiene como objeto de estudio la vida económica o actividades económicas del hombre. Al mismo tiempo, tiene que responder las tres preguntas fundamentales de todo sistema económico: ¿qué producir y en qué cantidades? ¿Cómo producir y para quién producir? Fines de la economía. La economía tiene dos fines. El primero, fin teórico. El fin teórico se encarga de generar leyes y modelos económicos que expliquen la realidad. Un ejemplo, teoría de la oferta y la demanda. El siguiente fin es el fin práctico. El fin práctico busca lograr el bienestar general. Según Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, menciona que la búsqueda del bienestar individual genera en el futuro el bienestar de manera general. Como segundo requisito tenemos el método de estudio. Un método es un conjunto de procedimientos o razonamientos lógicos que permiten descubrir y explicar de manera ordenada y racional una verdad. La economía tiene dos métodos de estudio: método inductivo y método deductivo. Vamos a hablar en primer lugar del método inductivo. Parte de la observación y análisis de casos particulares para luego establecer un principio o ley general. Al método inductivo también se le conoce como método analítico. Un ejemplo, si el precio del pan aumenta, entonces consumo menos pan. Cuando sube el precio de los productos, mi consumo disminuye. Eso está bien claro, jóvenes, porque aquí en Iquitos hubo un momento que el precio del pan subió. Ya no valía 10 céntimos, sino valía 20 a 30 céntimos. Entonces, si con un sol consumías 10 panes, ya no vas a consumir esa cantidad, debido a que su precio o valor se elevó. Entonces, con un sol ya vas a consumir entre 5 a 3 panes. Método deductivo. El método deductivo dice que parte de los principios generales y mediante ellos realiza el análisis de casos particulares. Al método deductivo también se le llama sintético y método de comprobación o validación de la ley. Ejemplos: si el precio del pan disminuye, entonces consumo más pan. La disminución del precio de dicho producto genera que las familias adquieran mayores unidades de dicho bien. Eso también está bien claro, jóvenes, donde nosotros sabemos que cuando el valor o el precio de un determinado producto disminuye, nosotros vamos a querer adquirir más ese producto. Como tercer requisito tenemos los contenidos o conocimientos de la economía. La economía desarrolla un conocimiento racional con leyes y principios. A este conocimiento racional se le denomina teoría económica. ¿Y qué es la teoría económica, jóvenes? Muy bien, la teoría económica
es el conjunto ordenado de ideas que pretende explicar los fenómenos económicos y predecir las decisiones de los agentes de la economía. Para desarrollar teorías económicas, usualmente necesitamos crear y probar modelos económicos. A continuación vamos a hablar de la división de la economía. Para realizar una investigación económica, se debe tener como base a la observación, ya que gracias a ella se puede describir y clasificar adecuadamente los hechos más importantes de la actividad económica para hacer posible la interpretación científica de la realidad. Una vez teniendo esta pequeña introducción, podemos decir que la economía se divide en dos grandes ramas, economía positiva y economía normativa. Vamos a hablar en primer lugar de la economía positiva. La economía positiva es la rama mayor de la economía que busca formular explicaciones objetivas del funcionamiento de los fenómenos económicos, ¿ya? Es decir, se ocupa de lo que es, de cómo son las cosas o cómo se presentan. A su vez, la economía positiva se divide en dos campos, economía descriptiva y teoría económica. ¿Y de qué se encarga cada una de ellas? Vamos a verlo a continuación. La economía descriptiva se encarga de observar y describir las actividades económicas, recogiendo y ordenando los datos de la realidad para proporcionar información. Por eso se le conoce como la fuente de los datos económicos. En cambio, la teoría económica se encarga de analizar y explicar el comportamiento de los fenómenos económicos a través de la elaboración de leyes, principios, modelos y métodos, a partir de los cuales los agentes económicos pueden hacer sus proyecciones y predicciones sobre la economía. Ahora, la teoría económica, a su vez, se divide en dos ramas, la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía estudia el funcionamiento de la economía como un todo y analiza el comportamiento de los agentes económicos a nivel global o agregado. Un ejemplo de los temas que trata la macroeconomía, podemos hablar ahí de la inflación, el crecimiento económico, el desempleo, el ingreso nacional y otros temas a nivel global. En cambio, la microeconomía dice que estudia el comportamiento de los agentes económicos en forma individual, así como los distintos mecanismos de formación de precios. ¿Y qué cosa es lo que estudia, ya, la microeconomía? La microeconomía prácticamente viene a ser cuando se hace un análisis económico de la conducta de un individuo, de una familia, de una empresa específica o una industria en particular. La microeconomía, a su vez, se basa su análisis en las siguientes teorías. Tenemos, en primer lugar, la teoría del consumidor. En la teoría del consumidor, lo que se busca es que la persona que consume tenga la máxima satisfacción. Y de ahí tenemos la teoría de la empresa. En la teoría de la empresa, como toda empresa, es lo que busca es obtener mayor utilidades. Tenemos también la teoría de la producción, es la elección que hace la empresa sobre la cantidad de insumos que va a adquirir de acuerdo a su función de producción. Y por último, tenemos la teoría de la distribución. Ya, en la teoría de distribución se determinan los precios, o sea, los pagos de los factores de la producción, como es el caso de la naturaleza, el trabajo y capital. ¿Ya? De ahí tenemos la economía normativa. La economía normativa es la que ofrece soluciones para resolver los diferentes problemas económicos. ¿Y de qué manera? ¿Ya? Mediante la política económica.
¿Y qué es la política económica? Prácticamente es aplicar los conocimientos e instrumentos desarrollados por la teoría económica, ¿ya? Teniendo en claro eso, podemos decir que la política económica viene a ser el instrumento de intervención del gobierno en la vida económica. Al mismo tiempo, la política económica tiene objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? En primer lugar, estabilidad económica, de ahí tenemos crecimiento económico y por último, eficiencia distributiva. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo lo concerniente a la clase de hoy. Gracias por su atención. No se olviden que cualquier duda o consulta que tengan, preguntar a su profesor.